tan, un tema tan tocante de tantos aspectos de lo humano, lo lunar, ¿no? Como que nos acompaña permanentemente en distintas facetas del ser. Entonces, bueno, para arrancar, a mí me gustaría comentarles un poco las reglas de juego que estábamos hablando y recordando recién con Holanda, que tienen que ver con el diálogo. Así que pueden escribir, ¿no es cierto, Holanda? Mientras yo voy hablando, pueden ir escribiendo en el chat para que vos, en cualquier momento en que lo consideres oportuno, me vas avisando para hacer silencio y escuchar en tu lectura las distintas voces para poder ir recalculando si hace falta. A veces uno va en el avance, da por obvio cosas que no lo son, o supuestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. También voy viendo caras conocidas, así que es un gusto sentirse lunarmente en familia, además de la tuya, Holanda, aparecen personas que nos hemos visto por otros procesos, por otras circunstancias, que es muy lindo verlas nuevamente en este espacio. Entonces, bueno, dicho esto, para que se sientan con toda la confianza de ir participando y no agrupar todo al final el intercambio, sino que vamos haciendo más un diálogo. eh, También vamos a repasar lo que quizá ya han visto por las difusiones, pero que va a ser un poco nuestro programa, nuestro programita, nuestra estructura de cuatro ejes, ¿no? Que tiene que ver uno con la luna como símbolo, ¿no? El símbolo de la luna dentro de la astrología, del lenguaje astrológico. El 2 que es la teoría de mecanismo y talento, que proviene del antropólogo y astrólogo Eugenio Caruti. El tercero, que tiene que ver con cómo identificar los miedos anclados, que se desprende también de la teoría carutiana, igual que el cuarto, que es un poco este punto como más, ahí está la mano del coach, ¿no? El punto coachable es de cómo aprovechar la energía disponible para liberarte emocionalmente, digamos. Cada uno lo va traduciendo a ese punto como quiera, ¿no? Es decir, a veces se confunde esto del aprovechamiento con cuestiones más de un convencionalismos de tipo qué conviene, qué no, etcétera, y ya vamos a ver que no va por ahí, o no va necesariamente por ahí. Es decir, el cuarto punto es, si ya hay algo que no necesita, hay una energía que no necesita ir a una defensa. Si yo tengo una serie de elementos que estoy disponiendo para defender un lugar, si yo ya no necesito esos elementos, disponerlos en términos defensivos, bueno, están ahí, ¿no es cierto? Bueno, si están dando vueltas, ¿a dónde podrían ir que no representen ni la defensa ni lugares regresivos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos un poco con ese cuarto punto. Bien, entonces, por ahí voy a ir haciendo preguntas, Holanda, las respuestas que no son retóricas precisamente, así que las respuestas por ahí pueden estar en el chat o si más o menos vemos que se conocen, que hay caritas que asienten para seguir para adelante, porque por ejemplo, hay una que es muy sencilla y que es la inicial, que representan los planetas en astrología, ¿no? Esto es una pregunta para ver quién está más o menos al tanto, quién tiene una base y al mismo tiempo la vamos a ir diciendo, más allá de que todos estemos en este momento conociendo qué representa la luna, vamos nosotros a repasar eso. Para eso la Luna sabemos que funciona como planeta. Si bien es un satélite, funciona como bajo el concepto astrológico de planeta. Y en este concepto, ¿qué engloba la astrología? Lo que son funciones, ¿no? A los planetas los podemos visualizar como representantes de funciones, ¿no? En lo humano, como bien nos enseña Caruti y compañía, porque Caruti por supuesto es a quien vamos más a seguir, pero él es continuador de toda una tradición que empieza hace más de 100 años con, por ejemplo, Dane Rudyard, se lo conoce como uno de los grandes astrólogos de la astrología psicológica, ¿no? Los iniciadores de esta corriente.
un austríaco, músico, médico, hermosa, una personalidad muy compleja y completa. Entonces, bueno, ahí nosotros qué podríamos decir junto a estos autores, que son funciones psíquicas. Ya que estamos dentro de la astrología psicológica, los planetas no solo van a ser funciones, sino funciones psíquicas. Entonces, si nos vamos a la Luna, ¿qué tenemos? ¿Qué representa? ¿Qué función va a representar? Bien, sabemos que, me imagino ya a varios y varias diciendo ahí la afectividad. Efectivamente, la afectividad. Ahora, bueno, a mí me gustaría no avanzar de golpe con esto, porque acá está la clave en ir despacito con lo inicial. Por ejemplo, ¿qué entendemos por afectividad? ¿No? Si vamos luna, igual a afecto, afectividad, pero ¿desde qué lugar lo podemos connotar a este ámbito de lo afectivo? Fíjense que podríamos decir que se asocia mucho a la palabra pertenencia, ¿no? Es decir, es como una matriz, la luna es como una matriz de la pertenencia. Esto para mí es muy, muy importante de comprender en lo profundo. Veamos, por ejemplo, estos dos términos, ¿no? Matriz y pertenencia. Por el lado de matriz, diríamos que una matriz es como una forma que da formas, ¿verdad? Entonces es como la fuente que produce unas formas específicas. Por ejemplo, la luna en Aries es la matriz que produce la afectividad ariana, ¿no? Y así sucesivamente. Sigamos ahora con el otro término, ¿verdad? Que es la pertenencia. Este es interesantísimo porque es bien, bien psicológico, ¿no? Acá podemos ir desde Lacan, pasear por los grandes autores de la psicología profunda, de la psicología que integra lo inconsciente, ¿no? ¿Qué diríamos? Pertenencia ya remite a algo, ¿no? ¿A qué? Por eso es bien, lo lacaniano lo desarrolla mucho esto. Lacan utiliza un término que tiene que ver acá con la otredad a nivel mayúsculo. Por eso se pone en la nomenclatura lacaniana que esa pertenencia es al gran otro, que es otro con O mayúscula. Para Lacan el otro con minúscula es el otro singular, ese otro par singular. Y esa otredad, el otro con mayúscula, el gran otro, ¿dónde va a estar representada en principio? Ese vínculo con la mamá, exactamente. Función materna, principalmente o típicamente desarrollada por una figura de una madre, pero no necesariamente. Nosotros sabemos que la función materna es algo bien amplio, ¿no? Es como justamente ese entorno primario que ofrece la primera vincularidad al sujeto con su entorno, ¿no? Que en principio será vivenciado por ese bebé como una indiferenciación. Es todo uno hasta que después se produce esa diferenciación, pero todo sigue siendo un mundo muy de lo materno, de los vínculos primarios, de la pertenencia afectiva primaria. Esto va a ser muy importante, ¿no? Fíjense que estamos hablando de una función que es siempre la primera que tiene que acudir a nosotros. Es decir, si suponemos que la carta natal siempre pulsa, siempre está en funcionamiento, se la puede como visualizar a los distintos aspectos, pero que nosotros tendemos a proyectar la mayoría de ellos hasta que vamos creciendo y podemos introyectar, ¿no? Hay distintas funciones que primero las va a ejercer un tercero y después las vamos a ir ejerciendo nosotros. Bueno, ¿cuál es la primera que se dice en los manuales y vemos nosotros que así sucede, que es la que no se proyecta tanto? Se proyecta pero se introyecta, se vive, es lo lunar. ¿Y cuál es el tiempo donde entra prácticamente, lo único que ingresa es como lo lunar? Es el primer año y medio de vida. Después tenemos mucho más tiempo donde lo lunar se sigue desarrollando, pero ya empieza la mezcla con otros factores. Esos 18 meses es un término que casualmente coinciden, sincronísticamente diríamos, la mayoría de autores sin conocer de astrología, de la psicología profunda. Por ejemplo, Lacan
que habla en su texto El estadio del espejo, habla de los primeros 18 meses, ¿no es cierto? Donde aparece como resultado del estadio del espejo es ni más ni menos que el yo, cómo se llega a constituir el yo, ese sujeto de la experiencia, lo que cada uno siente ser con un sentido que es posible, digamos, autopercibir. Ese yo soy yo, diríamos desde la astrología, ¿no? Ese movimiento más que ariano, leonino, ¿no? El primer fuego es Aries, como la irrupción de lo vital, pero después hay otro fuego que es el de autocentración. La etapa quinta, la etapa leonina es de donde yo puedo decir yo soy yo, ¿verdad? Entonces, a- allí instaura esa instancia para Lacan el estadio del espejo que tiene que ver con esas experiencias con el mundo primario. Pero ¿quién está también junto a Lacan y por otras vías? Un psicoanalista llamado Erik Erikson, a quien le debemos una serie de etapas estructurales de la evolución. Erikson plantea la psicología evolutiva en términos de crisis necesarias para evolucionar. Cada etapa implica un conflicto particular, una crisis en donde se ve un conflicto entre dos polos, ¿verdad? ¿Cuál es el polo o los polos que se juegan en la primera etapa? Confianza versus desconfianza, ni más ni menos, ¿no? Eso es la entrada al mundo, confianza versus desconfianza. ¿Cuánto tiempo lleva esa primera etapa? De 0 a 18 meses. Estamos hablando de que hay acuerdo entre la psicología y este aspecto astrológico de lo lunar que va a dar lugar ni más ni menos que a una identidad por pertenencia que después va a permitir la identidad por diferencia y que esa identidad por diferencia, si está bien producida, saludablemente generada, va a venir con qué cualidad acompañada fundamental, la confianza. Fíjense ustedes, la confianza, en términos estrictos, es una palabra más bien asociada a Sagitario. Pero, ¿qué podemos decir en relación a este momento? Que es lo que determina, más que cualquier otra cualidad, la sensación de pertenencia, ¿verdad? Si, si yo siento que pertenezco a algún espacio, es porque ese espacio implica para mí cierta familiaridad. Y esa familiaridad se explica desde la confianza, desde el poder confiar en ese espacio. Esa confianza, si está dada, va a ser confianza en el otro, a través de mamá, confío en el entorno, en la función materna, pero confío a partir de ahí en toda la otredad. Y con eso voy confiando en mí mismo. Es autoconfianza, ¿no? Con eso ya tenemos bastante argumento como para decir que la luna es el elemento fundamental para el ser. Es decir, la luna nos permite ser, en principio, ser parte de, pertenecer. Luego, ser alguien diferente, pero dentro de ese universo, ¿no? Bueno, eh, hay mucho para desarrollar acá porque Lacan sigue con su teoría. Hay en un momento dado las óperas, hay textos que tienen así como por nombre o que se conocen bajo el- el título popular de operaciones constitutivas del sujeto. ¿Qué operaciones psíquicas son necesarias para devenir sujeto? Que haya un yo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, no me voy a adentrar mucho en esto, pero que hay una primera elección de ese sujeto, aunque es inconsciente, hay dos polos para Lacan, que es o el ser o el sentido. Si me quedo con el ser, es como lo real para él, lo que no está todavía filtrado por lo simbólico. Por lo tanto, es como una psicosis. Estoy en presencia directa
de algo que no tiene simbolización. Entonces eso es la locura misma, enloquece, no hay posibilidad, eso es fijo, es rígido. Y no es que yo haya descubierto algo que a los demás se le pierde porque tienen capacidad de simbolizar. No es que llegue como a la gema o al núcleo de algo que los que simbolizan no pueden llegar. No, todo lo contrario. No hay tal gema, sino que lo real en términos de que si no está filtrado es la locura misma. Es el delirio, es el mundo del no poder eh, sumarme al mundo, ¿no? La propuesta del universo, del mundo para Lacan es simbólica. Por lo tanto, ahí hay mucha tela para cortar también, ¿no? ¿Quién va a, tra ¿Quién va a transmitir ese universo simbólico? La función materna. De nuevo, la luna. ¿No? La luna es la que me mete en mi primera gran cueva, que es simbolizar. A partir de ahí puedo sentir una gran pertenencia. Después, según dónde esté la luna, que eso es interesante también, en qué signo, etcétera, vamos a ver las características de esa simbolización. Cómo me conecto particularmente desde Luna en Aries, Luna en Tauro, etcétera. Hasta acá se va llevando la cosa, se va entendiendo. Bueno, cualquier cosita vamos usando el chat o comentando. Bueno, eh, mm, ¿qué tenemos entonces con lo lunar? Que es bien fundante, es inaugural en tantas cosas, ¿no? Es como, podríamos decir en ciertos términos, nuestro primer vínculo. Cuando hablamos de luna hablamos de vínculo, vínculo afectivo, vínculo primario, etcétera, ¿no? Esa esa aceptación, hay un espacio que me dice, sí, estás aceptado, Lacan lo verá desde el espejo, Erickson, confianza, cada uno con lo suyo, pero hay una entrada, y uno podría decir que, que gracias a ese vínculo que se da, esa confianza, ese ser, eh, es que podemos tener esto, ¿no? Y uno dice, ¿qué operación define al vínculo? ¿Qué es lo que regula el vínculo? Por eso no quiero avanzar hasta que no le hagamos todas las preguntas a lo que vamos construyendo de a poquito, ladrillo a ladrillo. Cuando uno dice vínculo, sabemos todos qué queremos decir, pero a veces hay un obvio ahí que no lo estamos terminando de ver, ¿no? Fíjense que hay algo muy importante que es el dar y el recibir. El vínculo puede tener muchísimas condiciones, pero hay algo que no puede faltar al entramado vincular, ¿verdad? Un dar y recibir. Bien, vamos a un ejemplo concreto que lo vamos a poner hoy todo el día como ejemplo para no adelantarnos mucho. La primera luna, el primer signo que es Aries, bueno, luna en Aries, ¿no? Si alguien tiene luna en Aries, que ya vamos a decir las maneras de tener luna en Aries, ¿no es cierto? Que no es solamente alguien que nació y la luna estaba pasando por la constelación del carnero. Si alguien tiene luna en Aries, ¿qué significa este dar y recibir, este vínculo? Entonces, significa que hubo un vínculo materno primario que ¿qué le dio? ¿Qué le da a ese ser, ese vínculo, ese espacio? Bueno, le da lo mismo que le va a dar a cualquiera, pertenencia, ¿no? ¿Qué le pide? Entonces, al revés, ¿no es cierto? ¿Qué debe dar esa persona con luna en Aries? Debe dar Aries. Es algo muy sencillo de ver, pero que a veces se nos pasa porque no deconstruimos, no transparentamos la estructura vincular, ¿no? Entonces, acá ya tenemos una primera clave para entender la luna. La luna es un vínculo primario por el cual no lo podemos evitar, es saludable, nos da la pertenencia y nos pide a cambio el signo lunar. Es el primer gran dar y recibir. Acá, bueno, como decíamos, es importante que cada uno se pueda ir referenciando con su propia carta si quiere, pero para eso hay que ser cautos. No solamente la luna, sino que hay 5 criterios que
que podemos repasar, si te parece, Holanda, ahora como para que todos estemos ahí atentos a nuestras cartas, que son los que conforman el complejo lunar. El primero es este, el signo de la luna, ¿no? De hecho, cada uno si se presenta lunarmente es desde ahí. Después, en una misma línea, abajo, digamos, de este, vienen los otros cuatro. Casa donde está la luna, ¿verdad? Si está en la casa uno se corresponde con Aries y así. Después tenemos, ¿qué más? La cúspide de la casa 4 que es la casa lunar, digamos. Acá también podríamos incluir en este otro criterio, si hay un signo totalmente adentro, que se llama interceptado, totalmente dentro de la casa 4 también, en ese caso la cúspide supongamos que cae en Leo, pero todo Virgo está dentro de la 4 bueno, tendríamos doble energía lunar ahí, por ese solo criterio. Después, ¿qué más tenemos? Los planetas que hubiere o hubieren en casa 4 y por último, los aspectos duros o dinámicos a esa casa, ¿verdad? Que caen dentro de esa casa. Perdón, a la luna, los aspectos duros a la luna. Si yo tengo luna en conjunción, cuadratura u oposición a algún otro planeta, también lo puedo traducir, traduciendo ese planeta a signo, como si tuviera luna en X. Bien, fíjense que esto, pensarlo nomás ya nos da a entender que por lo menos 3 o 4 energías lunares tenemos, como mínimo. Hay cartas que tienen 8 o 10 tranquilamente. Bien, acá tenemos entonces eh, más o menos definido lo inicial, que era el punto este que habíamos dicho, Holanda, de lo que es el simbolismo de la luna en astrología. Si hay preguntas acá o alguna cuestión a añadir, si no pasamos ya al punto 2, al ítem número 2, que es la teoría de mecanismo y talento. Eh, Una teoría, Estos sí. cuatro criterios, perdona Maximiliano, son Ujú. jerárquicos. Así como los has Eh, mostrado, los debemos ver. ahí está buena la pregunta. La jerarquía se sostiene entre el primero y los otros y los siguientes, digamos. Los otros siguientes los podemos poner prácticamente en una misma línea, pero siempre bajo el primero que es el que supraordenador, ¿no? Que tenemos ahí. Bien, ¿qué, qué- con qué seguimos? Mecanismo y talento, del gran Eugenio Caruti. Esto es interesante. Bueno, en este apartado vieron que nosotros le llamamos un poco esta ponencia luna y terapia, ¿no? En este apartado vamos a ver que lo terapéutico empieza a tomar más color. Anteriormente veíamos una cuestión más teórica, más simbólica, más general. Vamos a pasar a lo terapéutico. Entonces, eh, decíamos, ¿no es cierto?, que la luna en Aries, por ejemplo, la podríamos traducir en dar Aries, dar Aries para obtener el ser, ni más ni menos, ¿no? O sea, decir eso es fuerte, ¿no? Ahora, los invito a detectar por dónde podría ir la trampa en esto. Acá va a haber dos trampas. Vamos primero a una de ellas. ¿Dónde podría haber una trampa si yo digo, para ser tengo que dar Aries? Voy a buscar un vasito de agua mientras. Olvidé de traer acá al lado. Mientras Maximiliano se toma este break, les recuerdo que pueden anotar las preguntas en el chat y de acuerdo con lo que él vaya trabajando en la charla, yo se las transmito para que nos vaya contestando de forma dinámica, ¿sí?
Bueno, entonces, primera trampa tiene que ver con que, fíjense, si yo dejo de dar exactamente eso, dejo de ser querido, aceptado, dejo de, dejo de tener confianza. ¿Confianza en quién? En mí, en otros. Es hasta, podríamos imaginar que es hasta peor que la muerte, ¿no es cierto? Es como un destierro. Por algo, las primeras grandes penas, penas capitales, penas consideradas como terribles, no era la muerte, tenía que ver con el destierro justamente, ¿no? Es salir de toda esa pertenencia y confianza, etc. Bien, nosotros a nivel consciente, racional, digamos, pues sabemos que eso no puede ocurrir, pero el vínculo lunar como afecto primario queda tan anclado en lo inconsciente que terminamos actuando como si esa mentira fuera verdad. Es decir, distorsionando. Una gran palabra acá va a ser distorsión. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define psicológicamente la distorsión de la realidad? ¿Qué palabra la define básicamente? La neurosis, exactamente. Si yo la distorsiono mucho más allá, va a ser psicosis. Ya. Pero fíjense que Caruti les llama los mecanismos lunares y después va a hablar de los talentos lunares. ¿No? Cada luna como un mecanismo. Cuando habla de mecanismo, ¿de qué está hablando? De mecanismo neurótico, es decir, un mecanismo que es producto de una distorsión, ¿verdad? Esa distorsión es importante nosotros tenerla en cuenta que es lo que genera es eso. ¿Cuál es la realidad? Que mi ser está conformado, entre otras cosas, por una buena cuota de Aries y que eso, haga lo que haga yo, va a seguir siendo siempre así. Esa es la realidad. Pero yo desde la luna nunca me voy a poder percibir desde esa realidad. La luna me va a tirar el mandato inconsciente que dice, si dejas de dar Aries, dejas de ser. Entonces ahí ya tenemos una primera y gran trampa, porque con eso tenemos suficiente para mandarnos cualquier moco, como decimos acá en Córdoba, ¿no? Podemos hacer cualquiera porque mejor que eso, que es terrible, es lo terrible, y bueno, vamos a entrar en cualquier vínculo distorsionado, tóxico, injusto, etc. Bien, eh, tenemos, a ver, esta primera trampa, ojalá fuera la única. Aparece una segunda. La primera es, bueno, que tengo que dar algo que, y dar eso específicamente, para no dejar de ser. La segunda, ¿cuál es? ¿Qué les parece cuál será? ¿Cómo lo tengo que dar a eso? ¿De qué manera? Exactamente. Tengo que dar de un modo exagerado, exagerado. Entonces, ¿qué expresión de la luna va a ser la que termine saliendo? Una expresión polarizada. ¿No es cierto? Siguiendo el ejemplo este que vamos a utilizar hoy de la luna en Aries, ¿cuál será entonces el mecanismo? ¿Qué les parece a ustedes que hay como posibilidad, como fenómeno social o sociocultural que viene justo para que la luna en Aries, la persona con luna en Aries, lo tome y desde ahí se exprese? Si alguien pensó en la pelea, está bien rumbeado. Es por ahí la cosa. Después podemos ver distintos otros, ¿no? Pero eh, como fenómeno que sintetiza la luna ariana, tenemos la pelea, la actitud pendenciera. No la confrontación, fíjense ustedes, ¿no? Porque la confrontación ya nos va a poner ante un abanico de otras posibilidades, que la pelea va a obturar. Vamos a ir viendo como de a poquito esta parte, ¿no?
Eh, el modo más burdo, lineal, así polarizado, sin integración de otras energías que componen a Aries, por ejemplo Libra, eh, que está en el mismo eje, y así con otras energías que podríamos seguirle sumando a Aries, porque Aries no está solo en el zodíaco. Pero ¿qué pasa? Si yo expreso un Aries integrado a Libra o al eje, al otro eje de la cruz cardinal, a Cáncer, a Capricornio o a los otros, o en definitiva está asociado a todos, ¿qué va a pasar? Ya no es una expresión polarizada, va a ser una expresión más equilibrada, pero el mecanismo ahí no se satisface, como que hay algo en lo inconsciente que se desespera, se pone tenso, ansioso y reclama algo más. ¿Cuándo se calma? Cuando viene como la cosa abrupta, exagerada, cruda, grotesca y grosera, ¿no? En ese sentido hablamos, por ejemplo, de la pelea. Bien, eh, entonces, desde la luna polarizada saldrá que el mecanismo, que es la respuesta del signo lunar polarizado. O sea, un mecanismo, entonces es la respuesta. Caruti dice más bien reacción, ¿no? Porque es más una cosa automática. Entonces, un mecanismo es la reacción del signo lunar polarizado. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando la luna deja, esto es bien de parte de la terapia, ¿no? Cuando una luna deja de estar polarizada, ¿qué sucede ahí? Sucede que empieza a activarse el talento lunar. Ya vamos a hablar, en definitiva, de cómo podemos hacer nosotros terapéuticamente para promover que la luna deje de estar polarizada y empiece a integrarse. Hay un pequeño artículo que me gustaría recomendarles para quien le interesa profundizar en esto, porque cuando Caruti habla de todo esto, uno lo puede relacionar con aspectos de Jung, que fueron considerados muy finamente, y hay un librito que se llama La función trascendente. Está dentro de las obras completas en el volumen 8, no es muy largo y es hermoso porque él ahí expresa un poco cómo trabaja, que en parte da un poco los lineamientos que lo llevaron a él a escribir el libro rojo, a trabajar con eso del libro rojo, que es un gran trabajo sobre lo inconsciente. Entonces mezcla un poco la imaginación activa con el arte terapia, todas técnicas así muy junguianas, pero ahí nos dice qué preguntas se hace ante un paciente, qué se va respondiendo, etcétera, ¿no? Y él dice, todo esto lleva a un solo lugar, al diálogo. Logos de dos, sentido entre dos. ¿Qué dos? Conciencia e inconsciente. Si no tenemos en cuenta esto, no hay manera de que se trascienda a una curación. Por eso le dice, función trascendente es lo que tenemos que reactivar. Con la enfermedad se perdió. En realidad se fue perdiendo antes. La enfermedad es la bendición que permite acusar eso. Y la denuncia que ejerce la enfermedad uno la recoge y empieza a gestionar. Y en esa gestión, si lo que se busca no es integrar conciencia inconsciente, va a seguir esa enfermedad otros síntomas o trastornos o formas de molestia hasta que logremos volver a esa desintegración para ver en qué momento se dejaron de dialogar conciencia con inconsciente y restaurar el diálogo. Esa restauración, cuando se produce, él le llama función trascendente. Se activó la función trascendente. Cuando se activa la función trascendente, ni más ni menos que empieza el talento. En el caso de lo lunar, empieza el talento lunar. Significa pasar a la actitud opuesta. Hay otra actitud que me está esperando, que me saca de la actitud confortable, habitual, exagerada, y me lleva a una más equilibrada. Quizá hay un momento previo al equilibrio que es irme para el otro lado. Esto no es nada descabellado ni patológico. Desde lo junguiano, habitar los dos polos es lo más natural para llegar a un punto medio como consecuencia y no como algo forzado. Bien, entonces por ese lado
Para que este pasaje se pueda dar, un buen punto de partida en la terapia es identificar los miedos, que esto es lo que nos deposita en el punto 3 para hablar hoy, que es cómo identificar y poder soltar esos miedos, esos temores atávicos que están anclados ahí, ¿no? Que por suerte hoy se trabaja mucho con los miedos desde muchísimas terapias alternativas, disciplinas, etcétera, ¿no? Se están como identificando más como la base o los núcleos de de lo neurótico, de lo contaminante. El ego necesita el miedo. Cuando nosotros empecemos a ver el miedo como un dispositivo que alguien necesita, porque si no, no se cumple la función que tiene que cumplir, vamos a empezar a despejar mejor la X, ¿no? ¿Quién los necesita esos miedos? Estamos hablando del miedo neurótico, el miedo distorsionante y distorsionado, no el miedo real, que si bien viene un león, ahora yo le juro que cierro todo y tengo un buen miedo. Esos miedos fantasmagóricos, etcétera, que son más que nada impedimentos, a ese tipo de miedos nos referimos, ¿quién los necesita? Claro, hoy lo recontra sabemos, antes esto estaba como más velado, el ego, el ego como una instancia psicológica residual dentro nuestra, pero que está, es como la materia prima para ir haciendo la alquimia y trabajando, va a estar siempre, al inicio va a estar incluso como un cascote, como algo muy pesado y difícil de ir limando, de ir trabajando. Ese ego necesita de los miedos, porque es la instancia que busca que nada cambie en nosotros. Entonces, si nosotros adherimos a la teoría de que hemos venido a evolucionar, llamémosle evolución a cualquier cosa que uno quiera, pero no es quedarme en un punto A, ¿verdad? Es decir, de un punto A a un punto B. Algún movimiento tiene que haber, si no, no va a haber nunca punto B. El ego es esa parte que dice, quedémonos con el punto A, que ya demasiado, demasiado tenemos con esto. ¿Para qué más? Entonces, yo puedo sufrir un montón, de hecho, somos padecientes, sufrientes, cada vez que necesitamos, vamos a terapia, esto, lo otro, que contamos lo que nos duele, somos dolientes. El ego es ese que dice, aún con ese dolor, va a ser siempre mejor quedarnos en el punto A. El punto B puede llegar a doler más, doler y sin pagarnos, un dolor que no tiene premio. Acá es un dolor que dentro de todo sabes cuál es el premio, que no va a venir nada raro, nada nuevo, que puede ser lo nuevo, puede ser bueno o no. Todas estas como argucias del ego, pero que ya las conocemos nosotros. Pero por conocerlas, las sanamos. No, simplemente las describimos, ¿verdad? Después les voy a leer una frase de Jung que habla justamente de esto. Qué poco eficaz que es conocer racionalmente, tener complejos. Pero dice después por dónde deberíamos ir para que no quede solamente en el conocimiento teórico, ¿no? Entonces, eh, vayamos directo al ejemplo, si les parece. Estamos con Luna en Aries. ¿Cómo se puede tener, entre comillas, tener, más bien ella nos tiene a nosotros, la Luna en Aries? Primero, directamente, ¿no? La carta, nací y la Luna estaba pasando por un lugar que atrás se puede ver la constelación del Carnero, ¿no? Con rayos X y mucha potencia. Luna en Aries. ¿Qué otra cosa? La casa 4, miro mi carta, si la cúspide de la casa 4, ahí la base, cae en el signo de Aries. O si bien cae en Pisces, está todo Aries adentro de la 4, también. ¿Qué otra manera permite decir tengo luna en Aries? Que dentro de la casa 4 tenga el planeta Marte. O que la luna esté, otro criterio, en la casa 1, ¿verdad? También. Y el último, que yo tenga la luna en oposición, cuadratura o conjunción con Marte, ¿verdad? Si queremos añadirle, que para mí no está nada loco, la estructura del ascendente, toda persona que tiene ascendente en tierra va a tener una estructura de casas de agua
o sea, la 4, la 8 y la 12, al menos arquetípicamente, ya no importa la real, la carta concreta. Si yo haciendo en Tauro, Virgo o Capricornio, voy a tener arquetípicamente una estructura de agua, las casas 4, 8 y 12, en fuego, ¿verdad? Entonces ahí, ya sea que, que lo ariano me toque en la 4, en la 8 o en la 12, está en un lugar de agua que es refugio de la memoria también, como es lo lunar. Entonces fíjense la cantidad de maneras que tenemos para sentirnos lunarianes. Lunariana, lunariano. Y si le queremos agregar más, podemos decir que quien tiene en relación a lo lunar algo de lo libriano, por eje está tocando también esa energía que no podemos desconocer. Entonces, bueno, hay muchísimas posibilidades para trabajar con esto, ¿no es cierto? Entonces, yo ante la duda siempre prefiero que se impregne en la consulta, en el proceso terapéutico, la idea de cada ser con las 12 lunas. Qué mejor que de última ir al encuentro de lo holístico, como dijo Jung, lo completo por sobre lo perfecto, y entonces no desconocer ninguna. Si alguna siento que me pulsa más, que va a coincidir con mi carta, obviamente, porque hay más energía ahí, que sé, bueno, genial, estaré más destinado a conocer álmicamente esa energía. Bien, y otras menos, pero no desconocer ninguna, ¿no? No solo en lo teórico, sino cómo uno puede llegar a vivenciar o a ver cómo vivencia el otro, eso, ese campo lunar. Entonces ahí, si nosotros tenemos luna en Aries, y nos posicionamos en el ego, ¿no es cierto? Nos posicionemos, intentemos hacer de cuenta que nosotros somos el ego, un personajito ahí, medio manipuletti, medio caprichosón, el ego de esa persona con luna en Aries. ¿Qué le va a decir? ¿Qué va a intentar decirle al yo, al resto de la psiquis, ese ego que va a buscar convencer? Ya sabemos cuál es el único objetivo del ego, ¿no? No salgamos, por favor, del punto A. Te lo digo de las maneras que haga falta, porque te conozco, soy parte de este parlamento, conozco bien el poblado interno, entonces voy a usar lo más difícil de resistirse. ¿Qué va a decir ese ego desde lo ariano? En lo que yo veo, le entra directo, de modo inconsciente, ¿no? Pero al concepto de acuerdo, al concepto de acuerdo. ¿Por qué creen ustedes que le va a entrar al concepto de acuerdo el ego? Le va a ir de lleno a atacar el concepto de acuerdo. ¿Con qué energía se asocia zodiacalmente hablando el acuerdo? Con Libra, ¿no? Exactamente. Entonces, que lo tenemos como el opuesto. Es el gran primer miedo de toda luna, es el opuesto al signo del que se trate. Después vamos a tener dos grandes miedos más a los costados. Si estoy en Aries, un miedo taurino y un miedo pisciano. En definitiva, formo los cuatro elementos. Le tengo miedo a lo que no está en mi elemento, en mi lugar de confort. Sigo en el punto A. Así se pueden desarrollar los tres otros elementos con las posibilidades de temores. Nosotros vamos a ir más que nada al principal, que es el opuesto. ¿Qué va a decir este ego sobre el acuerdo? Con otro, con acuerdo con lo que sea, ¿no? Con lo políticamente correcto, con un otro, con distintos tipos de otredades. El ego va a tender a decir, el acuerdo requiere ceder. Y ay, papá, qué problema, ¿cómo vamos a ceder? Ceder tiene por lo menos, mira, ya te cuento, le dice el ego al yo, ya te cuento por lo menos tres aspectos perjudiciales. Primero, se pierde autenticidad. Porque si vos querías algo y tenés que ceder, ya no sos vos, ya estás aflojando, ya no sos vos, no sos auténtico. Ya te dan con eso, más si tenés una personalidad un poco ariana, es como que te dan con algo muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Pero no conforme con eso, porque el ego sabe que yo por ahí me puedo estar terapiando, puedo estar viendo la vida de una manera distinta, puedo estar en espacios donde voy evolucionando y dice, ajá, no te es suficiente, bueno, se pierde conexión con el deseo.
para alguien hiperariano, es la gran palabra el deseo. Entonces, el deseo es no lo que yo quiero, sino tal como lo quiero. Si para lograr un acuerdo ya tengo que formatear mi deseo, ¿qué clase de deseante soy? De última. No puedo estar ahí con eso, ¿no? Entonces, de nuevo, otra gran herida para provocarme y que yo no cambie. Y por último, así como para ya recibir el martillazo de Thor, te dice en lo que yo he identificado algo así como ceden los débiles, siendo la palabra débil en esta dinámica distorsionada peor que la muerte. Es pusilanimidad, es vulnerabilidad constitutiva y totalmente denigrante, es indignidad, es para qué naciste directamente. Entonces, terror a eso, terror, terror. Sumemos las tres y que vienen como discurso inconsciente, vamos a tener como resultado eso, ¿verdad? Que no sé por qué, pero yo saco el martillo, la espada, lo que sea. No termino de saber bien por qué. Si tengo luna en Aries, voy a decir, porque soy así. De última, si no te gusta, jodete. Estoy haciendo la exageración de la luna polarizada, ¿no? Esto, si alguien quiere añadir algo más, o si no están de acuerdo, lo vamos charlando, ¿no? Yo, esto son cuestiones que ya de la lectura de Caruti, que es quien nos guía en todo esto, identificaciones de mi consulta, ¿m? Y bueno, de este trabajo que vengo haciendo. Que la idea, como le decía Holanda, tratar de trasladar todo este trabajo a un segundo texto que vaya a saber cuándo salga, pero mientras tanto vamos compartiendo lo que salga. Mira lo que dice Ninoska, patada, kung fu y coñazo. Ese es mi luna. Creo que está hablando de Aries. Parece que algo entiende de lo que vamos. Ujú. Ahí va. Bueno, estamos en esa sintonía, ¿no? Estamos en esa sintonía. Bueno, fíjense, si tuviéramos que ir ahora al mismo ego, pero como hacerle terapia al ego. Decir, che, a ver, vamos a ver tu verdad, porque esto es lo que vos decís. El acuerdo es ceder y el ceder es una porquería por estas tres causas o razones. Pero, ¿qué hay en el trasfondo? Y el ego podría llegar a decir en algún diván, o donde sea, podría llegar a... ¿Se cortó? Ah, ahí está. Podría llegar a decir, me dan mucho miedo las situaciones donde no hay pelea. Ahí habría una gran verdad, ¿no? Ahí habría una gran verdad. ¿Qué pasa ahí? Esto no está basado en una verdad, ¿no es cierto? Es la pelea, digamos, no, si no hay, no tendría por qué darme miedo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en eso? Entonces, el ego ahí donde dice, la verdad que para mí si no hay pelea, algo me invade del orden del temor profundo, obviamente más inconsciente todavía, no sé de dónde viene, pero ante la duda yo cuando no veo una situación de, de pelea, algo en mí se pone mal. Entonces lo tengo que manipular al yo para que crea esto como una verdad. El yo termina, hay como una conversación, si se quiere, entre el ego y el yo, donde el ego tiene que manipularlo al propio yo para que crea algo que no es verdad, como si fuera una verdad, ¿no? Para que se garantice la pelea. Ahí recién se va a calmar el mecanismo. Mientras no lo tenga trabajado, hasta que yo no vea la pelea, y después uno dice, che, pero te terminás peleando con todo el mundo, sí, y no te duele, sí, sí, me duele, pero bueno, es como la leyenda esta del escorpión y la rana, ¿no? Es como si dijera es mi naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Yo me calmo recién cuando peleo. Entonces, claro, ¿cómo lo va a manipular? Bueno, con esos pensamientos que veíamos antes de por qué el acuerdo está con tanta mala prensa para esta luna. Ahora, fíjense qué sofisticada que es la luna, que le va a añadir dos cosas más por las dudas, para que no me quede ningún margen de salida. Por eso es muy difícil la terapia sobre los miedos, ¿no? Fíjense qué dos elementos le añade. Uno, la hipersusceptibilidad.
Entonces, si yo tengo todo lo otro sobre el acuerdo y encima soy hipersusceptible, ¿qué quiere decir esto? Que casi prácticamente cualquier cosa puede enojarme o irritarme, ya es como que estoy ni siquiera enfundo el arma, la tengo desenfundada porque en cualquier momento la tengo que usar. Y lo otro es hiperimpulsividad, porque yo puedo ser muy susceptible, pero de última tener algo de filtro, entonces, bueno, voy diferenciando dónde pelear, dónde no. Acá tengo hipersusceptibilidad e hiperimpulsividad. Más lo anterior es un combo directamente de alta combustión, ¿no? Prácticamente no falla, ahí está garantizada la pelea. ¿Qué quiero que veamos con esto? Que lo empecemos a diferenciar de una mera confrontación. Si la persona con luna en Aries empieza a valorar la confrontación, estamos en otro registro, porque la confrontación justamente es algo del orden de lo deseable, saludablemente hablando acá, ¿no? Pero si estoy en el mecanismo, una mera confrontación no va a bastar. Nos puede ayudar la memoria, todos los que tenemos alguna partecita, aunque sea de la luna en Aries, y cuando queremos realmente inconscientemente calmar algo que no sabemos, ese monstruito interno, sentimos que está todo dicho, está confrontado, está todo, pero faltó algo, no nos peleamos. Entonces vamos y provocamos un poco más, y cuando viene la puteada, el insulto, la cagada, lo que sea, algo se termina de calmar. Ya me desgarganté gritando, no sé qué pasó. Bueno, eso no es por lo políticamente correcto o incorrecto. O sea, cada uno puede hacer lo que, digamos, éticamente bien pueda. Es una cuestión de si estoy más dependiendo de ese sujeto interno llamado ego o ya puedo empezar a desapegarme de él. Entonces acá viene la otra partecita que yo les quería compartir, que es como que primero vieron que decíamos si yo soy el ego, ¿no? ¿Qué pensamiento tendría? Que en el fondo es por un miedo enorme que ni siquiera el mismo ego sabe por qué lo tiene. ¿Por qué necesito que el yo me escuche? Entonces lo enveneno un poquito, ¿no? Con qué juego, para que yo crea también que eso está bien así. Pero después nosotros podríamos ponernos en lugar de qué? De un yo saludable, que es la idea terapéutica, ¿no? Ponernos ya, bueno, está bien, el ego hace todo esto. A ver, ¿qué hace el yo? Cuando está un poco ya más maduro, más fortalecido, se queda ahí quietito, como esa situación del Señor de los Anillos, donde ese rey estaba totalmente apalabrado por una lengua viperina que parecía que estaba destruido y con 200 años encima, que después cuando lo sacan del hechizo, parece con todo el esplendor, el vigor, etcétera, ¿no? ¿Nos vamos a quedar así como en ese lugar? No, podemos hacer algo. Esa es la propuesta terapéutica, ¿no? Y esto yo tengo totalmente en claro que es para la función pensamiento. No está destinado en principio a otra cosa. Después vamos a ver algo más conductual que completa mente-cuerpo. Pero si nosotros pensamos distorsionadamente, la conducta que hagamos va a encontrar mucha resistencia entre nuestra función pensamiento. Entonces, estamos con el riesgo de quedar en una noria, en un círculo, atrapados en un círculo vicioso. Entonces yo lo que propongo siempre primero es dialogar. En las mismas terapias hago esto, a ver, charlemos, yo tengo esta idea, ¿cuál es la tuya? Es una cosa muy dialéctica que va, sí, va a la función pensamiento. Trata obviamente de que no sea una paja mental, alejar de esa cosa que es para que todo sigue, para que nada cambie y todo siga igual, etc. No, no. Entonces, ¿qué puede ser el planteo acá? Discutir sobre lo anterior, que muchos dicen, ah, sí, es cierto. Para mí el acuerdo, no me había dado cuenta, qué porquería que lo siento al acuerdo. Yo no lo diría así, pero ahora veo porque no me gusta ceder y acuerdo sin cesión no existe. Entonces uno dice, ¿cuál es el acuerdo insalubre para seguir con este diálogo, ¿no? Es aquel en que una de las partes resulta perjudicada por diversos motivos. Puede ser porque hay desequilibrio, como injusticia, que a veces se ve claramente, a veces menos, pero lo hay cuando hay molestia en el vínculo. A veces uno se queda demasiado bien y el otro demasiado mal. Entonces ahí ya un acuerdo que no es saludable o un no acuerdo. A veces pasa que uno de los dos, poniéndolo en dos partes a esto, es como que se ve obligado a reprimir, ¿no? Lo que debería ser expresado, lo que debería tener lugar. Hay algo que
de algún modo. ¿Por qué? Porque alguien que viene, y esto también suele ser algo bastante típico en algunas de las personalidades más yang, con Luna en Aries, que el entorno desarrolla o miedo o hastío, porque si en ese entorno hay alguien que no comparte, o al menos, no digo la luna esa, pero tan así, de un modo muy yang, va a pasar que ya le desarrolló previamente miedo al conflicto, que esa persona tendrá que trabajar otra cosa, obviamente, probablemente tenga la luna en Libra. Y así vamos viendo cómo se ensamblan las distintas cartas para el aprendizaje recíproco. Pero más allá de eso, esto es una realidad. Muchas veces la luna en Aries no genera acuerdo y cuando dice algo, si el otro lo conoce, dice, yo a este le digo sí a todo, porque me tiene, ya sea o por hastío o por miedo al conflicto o a ciertas escaladas de violencia, que no hace falta que sean muy groseras, ¿no? Pero cuando uno las vive permanentemente, ya está en carne viva, ¿se entiende? Entonces la luna en Aries va a creer que, peor todavía, es como que va a creer que están de acuerdo con ella y en realidad están evitando el conflicto. Por supuesto, esos evitadores de conflicto tienen otro gran trabajo que es igual en proporción a este, pero opuesto en contenido. Entonces ahí uno dice, ¿qué es importante? Rescatar la confrontación para lograr un acuerdo justo. O de última, decidir no acordar, ¿no es cierto? No llegar a un acuerdo, pero confrontando con formas como cuáles. Diálogo, debate, discusión. ¿Cuánta cantidad de formas tiene la confrontación que no son la pelea? Esa es una gran exploración para esta luna, ¿no? Entonces uno empieza para mi modo de ver, ¿no? Por la función pensamiento. Los que está distorsionadamente pensado, puedo empezar a darle un cauce más orgánico, que mi función pensamiento justamente funcione al servicio del todo y no de un modo desde los miedos. Entonces, yo también puedo comentar qué pasa si logro acuerdo mediante imponerme en una pelea. Por supuesto, volvemos a lo anterior, eso no se llama acuerdo, se llama salirme con la mía del modo que sea, que dé lugar. Y esto que es larguísimo de charlar porque tiene muchas aristas, pero ya saben ustedes por dónde va, nos deposita en el último punto que habíamos visto para hoy, que es cómo aprovechar esa energía disponible, ¿no? Me parece importantísimo porque si no, nos quedamos en lo anterior y la energía que no es hiperabundante encima, que logramos obtener, retirar de los miedos y de los procesos neuróticos, es valiosísima. Entonces, que se disperse, cuando una energía no tiene objeto, se llama angustia eso, ¿no? Técnicamente, el diccionario del psicoanálisis dice libido sin objeto. Entonces, fíjense, hay angustias que son muy saludables porque son como una preparación de terreno para algo nuevo. Pero si nosotros no tenemos una disposición al buen uso de esa energía, podemos seguir en las distorsiones. Entonces, este punto es importante. Hasta acá, como venimos, y si hay preguntas, podemos hacerlas. Voy tomando un poquito de agua. Una de las preguntas que me lleva a este punto y a profundizar en esto es eh, esta como de qué se requiere, diríamos, para que el proceso sea más completo, más potente. Pues si no, parece que a todos nos gusta, nos quedamos ahí, entendimos, pero no mañana, en el minuto siguiente vamos y hacemos lo mismo del mecanismo lunar, ¿no? Seguimos habitando eso. Y acá viene algo, seguimos en la línea terapéutica, pero bien típicamente junguiano, ¿no? El trabajo con la sombra. Eso es fundamental, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, salimos de la luna para ir a la sombra, todo lo contrario. Si hay algo que se asocia muchísimo a lo sombrío de cada una de nuestras psiquis, es lo lunar. ¿Por qué? Lo lunar, como dijimos, ¿qué genera en nosotros?
nuestra identidad primaria, ¿no? Vamos, nuestro ser, lo que somos, es gracias o merced al proceso lunar, a la luna. Entonces, ¿qué hizo la luna para generar eso? Filtró la realidad. Nosotros tuvimos que entrar en el mundo de lo simbólico, que dijimos en la primera luna donde entramos todos es que simbolizamos, porque no podemos estar frente a frente con lo real, como diría Lacan, sin un filtro de simbolización. Entonces, nosotros nos sentimos hermanados o familiarizados con todo el resto, no importa del lugar que sean, etcétera, porque estamos ante un baño simbólico, va a decir Lacan. El baño, otra vez el agua, lo afectivo. Ese baño simbólico es nuestro primer filtro. Después se ajustan los filtros hasta llegar a lo más fino que nos hace únicos a cada uno. Pero no tenemos un no filtro, salvo la psicosis y estas cuestiones muy severas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con eso? Por ejemplo, podemos verlo desde el sistema solar, la religión y lo psicológico. Vamos por partes. Como el sistema solar es el que da lugar a la astrología, o el que es concomitante, digamos, sincronístico, nosotros podríamos tomarlo como lo que es como una metáfora para el modelo del lenguaje astrológico. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuál es la gran fuente de luz en el sistema solar? El Sol, ninguna duda. ¿La Luna transmite luz también? Obviamente, pero es la que refleja de ese Sol hacia nosotros. Acá tenemos listo la metáfora. Mientras más contaminada esa Luna, menos luz recibiremos. Nosotros vamos a esa luz, vamos hacia la sombra para ir a la luz. ¿Qué otra metáfora se les ocurre con esto? En el simbolismo religioso. Si el sujeto llamado héroe, que es el que hace el proceso de individuación para la psicología, en este caso como un Jesús, etcétera, no desciende a los mismísimos infiernos, y no es un rato, no es un vuelo rasante, es poder habitar eso, ¿verdad? No hay manera de que después no haya una función trascendente, diremos, ¿no? Un ascenso a la luminosidad. Y luminosidad, como dice Jung, no para mantenerlo como algo que tiene que estar luchando contra el oscuro permanentemente, no, es una luz en paz, porque ya integró la oscuridad. Luz en el sentido de que hay conciencia, lo solar es la conciencia. Por eso el sol rige a Leo, que es el signo del yo soy yo. ¿Por qué sé que yo soy yo? Porque puedo tener conciencia, he hecho luz sobre lo que soy. Entonces, ¿qué es lo más amplio posible a nivel solar? Saber lo que soy con todos los matices que implica mi ser. Porque si solo sé lo que soy, dentro de, recorto todo lo que dicen mis amigos de mí, lo más aplaudible, y por ahí sé de mí un 10%. Por eso el trabajo con la sombra va a ser fundamental, porque es aquello de lo cual yo no me quiero enterar, que participo de esa energía. Es eso que siempre lo vemos, dice Jung, como el enemigo, lo que está enfrente, lo que nos pelea y peleamos un poco contra eso. Por eso es mucho más fácil ver lo sombrío en lo lunar. Si yo tengo luna en Aries, la persona, entonces, si estoy muy polarizado en esa luna, la persona que entra de alguna manera en un vínculo conmigo y resulta que se cae y se queda un minutito de más en el suelo de lo que a mí me gustaría, ya para mí no merece la vida prácticamente. Victimizado, pusilánime, débil, primero por caerte, después por quedarte en el piso, vamos arriba y así lo que se les pueda ocurrir a ustedes. Eso ya, lejos de generarme una empatía, que otro diría, hey, por lo menos voy y trato de ver si se quebró una pierna o algo que puede. Como yo identifiqué que una caída sonsa, nadie puede quedarse en el piso por eso, por mi filtro. Porque si a mí me pasa eso, es lo terrible. Es la definición de peor que la muerte, lo terrible. Yo preferiría desaparecer del mundo. Cuando me caigo, me levanto. Antes de caerme, me levanto. Entonces, claro, esas polarizaciones nos hablan de lo sombrío. ¿Por qué le tengo tanto miedo que lo pongo como algo enemigo a participar de vulnerabilidad, de empatía, de ver que el otro no soy yo, no tiene por qué participar de los mismos procesos, etcétera, etcétera?
De eso se trata la otra parte de la terapia, que es más como conductual y que nos permite amigarnos con estos aspectos que son lunares y sombríos al mismo tiempo, ¿se entiende? Ahora vamos a ir a un ejemplo. Eh, bueno, entonces nosotros, mm, ¿qué podríamos decir? Mm, Cuando tenemos a alguien que estamos compartiendo vivencias y nosotros estamos funcionando desde el yo terapeuta, una consulta, una misma situación con un amigo, amiga, etcétera, pero donde nosotros estamos dando esa energía, ¿qué tenemos que buscar? ¿A dónde orientamos nosotros la exploración para encontrarnos con esto de los sombríos? Hay algo que dijimos permanentemente, el padecimiento, esa gran materia prima para la alquimia. Los pacientes es lo primero que nos van a traer, ¿no es cierto? Ese padecimiento ya es un producto de qué? De haberme polarizado. ¿Por qué es esto? Nos polarizamos porque tuvimos un filtro que está contaminado por mi entorno primario. Esto es otra de las cosas que yo resaltaría como importantísimas. Si el entorno primario, en la cantidad de cosas que nos acerca, nos filtra la realidad y nos acerca, hay un montón en la que no hay desequilibrio, transmite más o menos equilibradas las energías, con eso no va a haber ningún problema. Vamos a apuntar a lo que transmite nuestro entorno polarizadamente. En una familia donde todo es hiperaltruismo, el egoísmo sano va a ser vapuleado. Es un ejemplo que doy siempre, pero que es muy gráfico, ¿no? Entonces uno dice, che, ¿pero por qué? No hay necesidad de defenestrar a nuestra parte egoísta. Cuando esa parte egoísta se va a un extremo, sí, pero bueno, todos tenemos en nuestras familias, escuelas, sociedades, entornos primarios, polarizaciones. Incluso las entidades o las instituciones sociales a veces se comportan como focos de polarización. Entonces, mientras más las sociedades integran energías, lo que le ofrecen al individuo es mucho más sano y no genera la sombra. Porque la sombra, ¿de dónde se genera? Cuando el filtro que, que hizo un entorno para compartirme a mí una forma de vivir algo, está polarizado. Bueno, tengo muchas posibilidades, por un yo endeble, por una psiquis en formación, etcétera, de introyectar, de comerme esa polarización. Entonces, ¿qué significa eso? Para la psicología es sobreidentificación. Yo ya no estoy identificado al altruismo, voy a estar sobreidentificado al altruismo en el ejemplo que di yo, ¿no? O si lo queremos invertir, en el caso de la luna en Aries, yo voy a estar sobreidentificado a el fuerte, que no admite nada de vulnerabilidad, a ver la vida como una competencia permanentemente y a tener que ganar. No existe otra posibilidad que no sea la de ganar, la de salir adelante como sea, y todo esto, ¿no? Que divide como muy en blanco y en negro. Gran parte de eso es saludable, por supuesto es saludable. El tema es cuando nos vamos demasiado, pero demasiado a un polo, ¿no? La sobreidentificación hace que se endiose a una posición y se odia a la opuesta. Entonces esa especie de odio, de enojo, de irritabilidad es lo que define muchas veces a la sombra. Eh, si les parece, me gustaría acá leerles un par de cosas porque esto nos va a llevar entre otros autores, hay tres que me gustaría a mí que veamos un cachito aunque sea. Uno es Freud, otro es Jung y otro es Neumann, que es discípulo de Jung. ¿Mm? A ver si, bueno, les iba a compartir, pero los leo directamente, ¿no es cierto, Holanda? Sí, ¿Quieres compartir? Creo que puedes compartir. Ujú. a ver, a ver cómo sería acá. En la flechita verde abajo. Acá me parece que puedo compartir esto. Ustedes me dirán si se alcanza a ver. Sí.
Esto es de Freud, el porvenir de una ilusión. Eh, Ahí, si alguien puede leer, paso yo, descanso un poco la garganta, eh, me interesaría que veamos esto, ¿no? Este texto, fíjense ustedes que es del año 25, más o menos, del 27, lleva casi 100 años. Vale. Freud, en El porvenir de una ilusión, dice: nuevas generaciones, educadas con amor y en la más alta estimación del pensamiento, que hayan experimentado desde muy temprano los beneficios de la cultura, adoptarán también una distinta actitud ante ella. La considerarán como su más preciado patrimonio y estarán dispuestas a realizar todos aquellos sacrificios necesarios para su perduración, tanto en trabajo como en renuncia a la satisfacción de los instintos. Harán innecesaria la coerción y se diferenciarán muy poco de sus conductores. Si hasta ahora no ha habido en ninguna cultura colectividades humanas de esta condición, ello se debe a que ninguna cultura ha acertado aún con eh, instituciones capaces de influir sobre los hombres en tal sentido y precisamente desde su infancia. Bien, bueno, ahí tenemos un poco la base de lo que plantea Freud como lo que él entiende como una ilusión, ¿no? Que la cultura pueda tener tanto valor saludable para el individuo que el individuo no necesite mayor pelea contra la cultura, pero no es lo que va a decir, por ejemplo, ni Jung ni su discípulo Neumann, que vamos a ver en un ratito nomás. No sé si yo acá puedo seguir bajando esto. Acá está. Fíjense, este último parrafito dice, una de las características de nuestra evolución consiste en la transformación paulatina de la coerción externa en coerción interna por la acción de una especial instancia psíquica del humano, el superyo, que va acogiendo la coerción externa entre sus mandamientos. Acá tenemos el momento exacto en donde el psicoanálisis se va aliando un poco a un aspecto cultural un tanto invasivo del individuo, ¿no? Porque es la heteronomía, ¿no? De afuera se van imponiendo las normas, pero para no pelearme, no las tengo que discutir mucho, sino lo que tengo que hacer es incorporarlas a mi inconsciente, porque el superyo no es consciente. Es la internalización de normas morales que tiene una parte racional, pero que fundamentalmente funciona de un modo inconsciente. Capaz que ahí está un poquito mejor, sin la cortina. ¿Se entiende esto? Por eso yo quiero traer a colación esto, que no es nada descabellado lo que plantea Freud, pero la idea detrás de esto es muy distinta a una confianza en el sujeto, donde todo bien con el superyo, pero veamos lo que opina Erich Neumann. Acá lo tenemos eh, incluso como resaltado. En un momento él dice, el libro se llama Psicología Profunda y Nueva Ética, yo lo recomiendo muchísimo, es del 49, como si fuera escrito para hoy, ¿no? Dice, en un momento dice, así se llega en la nueva ética a la siguiente valoración. Lo que conduce a la totalidad es bueno. Hablando de la ética, por eso lo bueno, ¿no? Lo que conduce a la decisión es malo. Y ahí le da un palito a lo anterior, ¿no? Dice, en lugar del super yo, como expresión esto le faltan las comillas, pero es textual, ¿no? Como expresión de una ética colectiva heterónoma a la cual se subordina el yo infantil, aparece ahora el sí mismo como centro interior de la personalidad, la conciencia de yo adulta y autónoma. Es otra la convocatoria que hace esta corriente. Es otra la invitación a que nos trae este movimiento, ¿no? Esta cosmovisión. Entonces ahí sigue diciendo Neumann el fenómeno fundamental en que el yo, porque ¿cómo se logra esto, no? Hay un fenómeno fundamental, dice que el yo se puede apoyar en eso para este proceso, y es la compensación psíquica. ¿Se acuerdan que hablábamos de diálogo?
que lo importante es tomar cualquier enfermedad o indicio, síntoma, etcétera, trastorno, todo como que se cortó un diálogo. Bueno, el diálogo está garantizado por un mecanismo psíquico que es la compensación, pero que cuando hay distorsión, neurosis, etcétera, se deteriora la compensación. Entonces, ¿qué dice Neumann ahí? La compensación consiste en una relación tal entre inconsciente y conciencia que los contenidos ausentes de la conciencia y necesarios para la totalidad aparecen vigorizados en lo inconsciente. ¿Cuál es una de las formas con que más vigor toma lo inconsciente cuando está eh, proyectado? Hay un elemento que debería estar en la conciencia, pero dejaron de dialogar en un momento y se fue ese elemento, ya no está más en luz, está en sombra, está en lo inconsciente. ¿Y dónde va a aparecer? Bueno, va a aparecer muchas veces en el enemigo. En el enemigo aparece como una posición de mucha fuerza, que es ese inconsciente con vigor. Y me da vigor a mí, a mi parte consciente también, para querer destruir eso. El problema es que si yo destruyo eso, estoy destruyendo una gran parte mía, al menos una mitad. Entonces la terapia debería poder ser capaz de transmitir que eso que yo percibo como opuesto, enemigo, etcétera, eh, con los filtros correspondientes deberían estar nuevamente como potestad. Yo debería ser una persona empoderada de esos recursos que proyecté en el enemigo. Ante lo cual siempre la objeción es, si por algo es mi enemigo, porque es una porquería de persona, entonces yo debería ir a buscar eso como si fuera una cualidad valiosa, prefiero quedarme como estoy. A lo cual la respuesta siempre es la misma, de poder filtrar lo concreto del malestar en el otro, la persona abusiva, mentirosa, violenta, etcétera, y trasladarlo, traducirlo a términos arquetípicos. Siempre va a haber en ese otro que es sombrío, que es representante de mi sombra, algo exagerado, por lo tanto polarizado, porque yo me fui al otro polo previamente. Entonces, si yo no puedo leer al otro en términos que no son solamente la enemistad, siempre va a quedar esa forma en la que el yo va a tener como mucho una mitad de conciencia y el otro va a estar siempre proyectado. Ahora, si yo empiezo a ver que simbólicamente, y sobre todo con lenguajes como este que estamos viendo, la astrología, etcétera, se puede traducir violencia a Aries, pero exceso de Aries, entonces puede ser que yo esté polarizado en Libra. O si puedo traducir hipocresía como exceso de Libra, o cierta falsedad, etcétera, condescendencia, quizás yo esté polarizado en lo ariano. Entonces por eso me toca vincularme con ese otro tipo de personas. Y yo no voy a emular algo malo éticamente, como la falsedad, la hipocresía, la condescendencia, la autovictimización para lograr acuerdo. No, pero voy a poder trasladar todo eso que no me gusta y que efectivamente está mal a el arquetipo que lo ordena eso, que se llama Libra. Entonces decís, bueno, ¿cómo integro yo Libra? Ajá, ahí está la magia. Ya es muy distinto a tener que ser como ese otro que me mostró el espejo. Porque no es un espejo real el que me está mostrando el otro sombrío, es un espejo aumentativo, que yo necesito bajarle unas cuantas octavas para encontrarme con esa realidad saludable. Y eso integrar, y no ser tal como esa persona que de hecho por algo no me cae bien. Eh, entonces, acá vamos a ver lo último de las lecturas, que es lo que decíamos al principio de cómo solamente saber no sirve de mucho, ¿no? Dice, hay un libro de Yolanda Jacobi que se llama Complejo, Arquetipo y Símbolo. Ahí dice, todo mero saber acerca de la existencia de un complejo aparece como inútil. Proseguirá actuando hasta que se logre su descarga, es decir, transferir la carga energética a otros gradientes de derivación, es decir, a lograr su elaboración emocional.
Cuando se hace consciente un complejo, dice Jung, se revela el conflicto que hasta ese momento era inconsciente. Es decir, esto ya estamos hablando cuando alguien trasciende la sombra, ya se activa la función trascendente, puede cambiar de actitud. Es como que sacamos de la sombra un complejo y lo llevamos a la luz. ¿Qué pasó en ese momento? Pudimos ver que quizá cuando éramos chicos tuvimos dos opciones, pero como una nos resultó muy difícil, tomamos la otra. Entonces, cuando nos increparon, salimos porque toda la familia y el entorno decía que apenas te empujen, vos tenés que golpear al otro, ser el más fuerte, ganarle, etcétera, etcétera. Yo salí a hacer eso. Entonces resulta que después no tuve nunca la posibilidad de integrar lo opuesto. Entonces, cuando yo puedo vibrar en mi ser, habitar, darle abrigo en mi seno, en mi fuero íntimo, a la otra actitud, la empatía, el diálogo, el no tener que pelear permanentemente. Lo que pasó es que se hizo consciente esos traumas donde ante dos polos, uno directamente mi conciencia lo eliminó. ¿Por qué? Porque si lo tenía en conciencia permanentemente me iba a frustrar. Es como una voz que me está diciendo, no hiciste lo que correspondía, no hiciste lo que correspondía. Entonces yo me quedo solo con la otra voz. Eso es sobreidentificación. Me identifiqué excesivamente con una energía, por lo tanto yo soy el fuerte, el que compite, el que gana siempre, el que pelea, el que todo se dirime así, y pim pum pam y a los bifes, y si no te gusta, a llorar a otro lado. Entonces, para tener esa actitud y que no me muerda la conciencia, yo tengo que reprimir uno de los dos polos. ¿Se entiende lo que dice Jung allí? Bien, entonces, hasta ahí estamos con las lecturas, que les agradezco que hayan permitido este momento que por ahí es más denso, porque uno se pone menos dialoguista, pero quería que por lo menos esos tres, ese Freud que nos propone el super yo, en una cultura más o menos armonizante, pero que es un super yo que ya sabemos que va hacia infantilizarnos bastante, porque sigue siendo heterónoma la forma en que nos validamos o nos dejamos de validar, hacia lo junguiano, que con muchas cosas comulga con Freud, pero en algunas otras marca, ¿no?, estas diferencias, donde aparece la nueva ética, la ética de donde cada uno se digne a vérselas con su propia sombra antes de utilizar el chivo expiatorio. Y entonces al mismo tiempo la ética va a tener un gran validador, digámoslo así, central, que es el sí mismo, y ya no una especie de manipulación llamada super yo, que es la internalización de normas morales de algún grupo especial. Esto seguiría siendo el super yo una forma de control social, donde lo que termina mandando es alguna clase que se erigió como dominante. Cuando eso se trasciende hacia la instancia del super yo, hacia la del sí mismo, ya aparece lo ontológico. Es como una ética ontológica del ser que nadie, lo que tiene de saludable esto, para evitar la falacia de la petición de principio, digamos, porque si no uno dice, bueno, ¿quién puede decir qué es lo ontológico? Para mí son todas interpretaciones. Bueno, esto tiene un resguardo importante, esta nueva ética, porque yo no se la impongo a nadie, es bien personal, pero así como tampoco voy a seguir a ciegas las imposiciones de terceros. Cumplo normas, cumplo reglas, soy un ciudadano a derecho, ¿no? Sujeto a derecho. Pero después hay mucho de lo ético, que va más allá de lo moral, y sobresale de los límites del super yo. Eso nosotros todavía como sociedad, dice Neumann, no lo pudimos ver. Entonces necesitamos chivos expiatorios. Cuando esos chivos expiatorios dejen de existir en nuestra sociedad porque cada uno se va haciendo cargo de lo sombrío, entonces la parte de lo malo en el mundo, en lugar de tirarla para un lado y para el otro, la absorbemos cada uno en su partecita, bueno, estaremos preparados para otras formas éticamente más evolucionadas, ¿verdad? Donde quizá nos sintamos mucho mejor, más en armonía con nosotros mismos primero, porque es una pelea interna la inicial, después con el otro, ¿no? Y con el otro en tanto institución, nación, etcétera.
Bien. Entonces, no sé si han quedado algunas preguntas. Acá estamos llegando a la idea, Holanda, de proponer algunas conductas o gimnasias, ejercicios más concretos para, siguiendo con el ejemplo de la luna en Aries, ver por qué le podríamos, perdón, proponer a personas que participamos de algún modo de esa luna para seguir trabajando en la despolarización, para que venga el talento, ¿no? Y hay una Eh, pregunta de María, sí, que es un ujú, poco para reforzar lo que habías dicho. ¿El ujú. aprovechamiento de la energía disponible de la luna sería iluminar los miedos, poder traspasarlos? En principio, eso es para toda luna, ¿no? Y después nosotros tenemos esa facilidad, digamos, que nos comparte Caruti, de decir cuál es el talento de cada luna. Porque una vez que pasa eso que dice María, y nos queda una energía que va hacia el talento y que nosotros, conociendo los talentos de cada una de nuestras lunas, podemos tener más conciencia de ir voluntariamente también a generar eso, ¿no? Más allá de que se va Buenísimo. a ir dando de modo natural, puedo aumentar esa naturaleza con una gradiente de energía mayor, con Ujú. voluntad. ¿Cuál es el talento de la luna en Aries? No está muy lejos del mecanismo. Lo que pasa es que en lo mecánico aparece lo excesivo, lo grotesco, pero el buen guerrero, ¿no? La posibilidad de liderar, un buen contacto con el deseo, esa posibilidad de irlo cumpliendo y no procrastinarlo, pero al mismo tiempo ese cumplimiento que no implique invadir a nadie o sobrepasar por nadie, poder esperar los tiempos también, que no sea para allá o para ayer, la capacidad de contagio, una gran capacidad de contagio, la autenticidad, todo esto como grandes talentos que tiene la luna en Aries, ¿no? La capacidad de iniciar algo. Después quizá, una vez que algo está iniciado y tiene que pasar a otras etapas, bueno, se necesitan más de otras energías, pero alguien tiene que estar en los buenos inicios y ese es un muy buen talento. Ahora, todo esto, si yo estoy viviendo el mundo como una permanente competencia, estoy en la hipersusceptibilidad y en la hiperimpulsividad, no me queda ni energía para eso, como ni tiempo-espacio, porque siempre va a haber algo que me esté molestando, me esté irritando, y voy a ser aquel que se conecta con la otredad desde la pelea. Que en algunos casos hace falta, sí, pero capaz que de 10 ocasiones una necesita una pelea y las otras 9 otras cosas. Ahí está el punto este, ¿no? Entonces, Y, sí, a ver, diga. Ujú, Ninoska daba como un ejemplo en esto que, a ver qué tal, ¿no? Tengo la luna en Aries en oposición con Marte. Imposible ser más ujú. ariana. No obstante, con el paso de los años y después de ser madre, he podido domesticar esa luna tan reactiva. Ahora negocio con más facilidad. Y hay varias cosas que... Bien, bien. Bueno, acá nos da un ejemplo de que el tiempo y el trabajo en el tiempo tienen sus resultados positivos, ¿no? Hay un proceso ahí que se va haciendo que está muy lejos de lo que es la resignación o la desidia, como quien entra a otra variante porque el mundo le impidió ser el mismo, ¿no es cierto? Hay una integración en lo que nos plantea la compañera. Acá tenemos, por ejemplo, ideas que yo he ido trabajando gracias a mis pacientes y pudiendo como ir recalculando cada una de ellas para ver que quede así un combito de 3 o 4 cuestiones que yo les propongo y que les comparto a ustedes. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, primero, bueno, brindo toda esa información, que es la que estuvimos viendo antes, ¿no es cierto? Dialogando, debatiendo en base a la información, ver si podemos ir poniendo en contradicción al ego, que ya, eso ya es muchísimo como paso inicial, ¿verdad? Pero después, bueno, hay un aspecto, como les digo, más conductista, que les propongo como acciones justamente que sigan movilizando al ego, ¿no? Es como una gimnasia, como ejercicios son. Uno, por ejemplo, es cuando todos estamos en alguna situación vincular, ¿no? Pareja, esto, lo otro, bueno, en algún vínculo
algo del otro me enoja. Esto es obviamente el pan de cada día con esta luna. En lugar de reaccionar, ver qué me enoja realmente, tratando de ir capa tras capa hasta llegar a lo más profundo. Esto yo siempre lo sugiero en proceso, en secuencia. ¿Por qué? Porque al principio me va a pasar que lo voy a poder hacer después de que me enojé, que me peleé, no importa, no importa. Mientras yo lo tenga más o menos registrado en mi cuaderno de ejercicios y lo pueda hacer en algún momento, no importa que sea a posteriori, después que se rompieron todos los platos, no hay problema con eso. ¿Por qué? Porque de tanto hacerlo así, en algún momento le voy a estar pensando en el durante. Y de tanto hacerlo así, en algún otro momento no va a tener ni que ocurrir cierta situación porque ya va a haber como una predisposición previa diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me enoja realmente? Esa pregunta, que nunca me la hago si estoy en el mecanismo lunar, jamás. El mecanismo necesita el golpe del automatismo. Otra, bueno, ante las mismas situaciones, por ejemplo, que lo anterior, ver cuántos modos de respuesta serían posibles. Eso es algo que otras personas pueden hacer con facilidad o hasta en exceso. El que tiene Aries en sombra lo hace excesivamente y nunca pasa al acto. Pero que cuando yo estoy en la luna ariana totalmente polarizada, jamás voy a ver, así como no voy a ver otra forma que no sea la pelea, ni voy a ver por qué me estoy enojando en el fondo, tampoco voy a ver qué otras maneras tengo de resolver esta situación o de responder sin la pelea. Lo mismo vale que para la otra, ¿no? Primero lo haré a posteriori, más adelante durante y así. Acá la idea es ver cómo respondo, ¿no? Antes era ver qué fácil me estaba enojando. Ahora es tratar de ver que puedo yo tener más de una respuesta, que pueda haber más respuestas antes que esa reacción enojosa, ¿no? Eh, em, Otra, esta es de las que más resultado dan. Ceder, ir con la idea de ceder a X vínculo y ver qué me pasa ahí. La sola idea, nomás cuando uno le transmite a alguien con luna en Aries, si está muy en el mecanismo, esto ya lo hace zapatear de todas las maneras posibles. Ahora, cuando esto se logra, es increíble lo que habilita la función trascendente. Es impresionante. Al principio, ¿cómo se suelen sentir? Pusilánime, es decir, con una debilidad totalmente indeseable, falta de dignidad, poco auténtico, hipócrita, etcétera. Bueno, luego, ¿qué suele aparecer en lo que a mí me van contando los pacientes? Aparece una claridad de que todos esos pensamientos vienen del ego y que están destinados solamente a no cambiar, quedarme en el punto A. Pero aparece con claridad, no aparece como con teoría, que la teoría ya la tenemos desde antes de empezar el ejercicio. Aparecen a verse. Entonces ya, ¿qué pasa cuando uno ve el trasfondo? Cuando uno ve como la araña de Harry Potter, si tiene patines o si veo que alguien está moviendo los hilos y que era algo de utilería, ya no produce el mismo efecto. Yo estoy viendo el trasfondo de estos pensamientos. Mira qué débil que sos, que esto, que el otro. Cuando veo el trasfondo no me pueden provocar. Si no me provocan, no aparece esa reacción violenta, ¿no? Eh, Otra más. Probar, en algunos casos viene bien probar actitudes que están alejadas del competir y del ganar. Vieron que uno de los chips que tiene muy incorporado esta luna en nuestra sociedad, esto como un formato cultural actual, es muy esto de el competir permanentemente y ganar, no existe, o sea, si hay una competencia, el segundo es el mejor de los perdedores, por lo tanto mejor morirse, ¿no? Entonces, si yo voy a ir un poco en contra de esta idea, para poder movilizar al ego y desestabilizarlo un poco ahí, una de las posibilidades es tomar cualquier amistad que yo tenga en mis contactos, elegir, filtrar y ver en la medida en que las pueda contactar, llamar o estar, ver qué necesitan. Si yo no puedo
receptar esa información, les pregunto directamente. Che, ¿cómo andás? ¿Qué estás necesitando algo? Cuando yo recabe una información de que algún amigo, amiga o allegado necesita algo, lo que sigue en la consigna acá es muy clara. Es hacer exactamente lo que necesita esa persona, pero del modo en que lo necesita esa persona. Si esa persona necesita hacer una huerta en la casa, pero es una persona que le encanta la parsimonia, lo lento, y esa huerta me va a llevar 14 días, tratar de estar, si puedo, en los 14, si no en 2 o en 3, pero no intentar hacerlo arianamente, que en media hora ya se hace la huerta. Porque para mí, con Luna en Aries, sería doble ayuda. Primero, le estoy ayudando en lo que necesita. Y segundo, mirá, se lo hago en un tiempo que le va a sobrar 13 días y medio para hacer lo que quiera. No, ese es mi pensamiento. Al otro no le va a sobrar nada. Le van a faltar 13 días más de contacto con la naturaleza. Lo ariano es rápido para otros signos o es demasiado práctico, ponele. Me tengo que ahorrar todas las ventajas que mi posición ariana le daría a esa necesidad del otro. No estoy para eso en este momento. Estoy simplemente para ver cómo me llevo eh, aceptando y accediendo a una necesidad de un otro, pero acompañando en todo momento tal como el otro lo indica. Es decir, ya se habrán dado cuenta que este ejercicio es pasar totalmente a lo opuesto de mi lugar de confort, que me encanta mandar, te puedo decir exactamente de qué color quiero que pintes ahí y allá, cuando ensuciaste limpia eso, y bueno, toda esa actitud, que es bien también típica de la luna en Aries, yo la estoy contrariando, ahora estoy haciendo que entre la opuesta, ¿no? Para eso voy a necesitar mucha empatía, mucha paciencia, mucha contemplación, mucho control de impulsos, lo quisiera hacer de esta manera, pero bueno, más de uno que tiene a Luna en Aries en este espacio, al nombrarle nomás este ejercicio, dice, bueno, yo prefiero morirme y nacer de vuelta con otra luna, no lo voy a hacer. Bueno, así me dicen mis pacientes también. Pero bueno, estas son algunas de las ideas como para que de alguna manera y con el proceso, en el día a día, en sesión a sesión, se pueden lograr ciertas cositas. Hay ciertas cositas que yo las he enumerado un poco acá, que por acá las tengo, que con esto termino, pero que son las que, o lo puedo compartir incluso, me parece, para que las leamos entre todos, que acá podemos ver, por ejemplo, qué se va logrando con esto. Reconocimiento de cualidades en sombra, lo cual no es poco. Sabemos todos que tenemos una sombra, pero ¿cuáles son como cualidades esas cuestiones? Reconocimiento de lo opuesto, cualidades con las que no solo me identifique, sino que me sobreidentifique. Y si estoy sobreidentificado, esa energía excesiva es la que no me deja integrar las otras. A veces aparece que es muy deseable también como una sensación de vergüenza acerca de esa posición mía que está polarizada, que hasta que yo no tenga algo así como vergüenza me va a ser mucho más difícil salir del lugar donde estoy. No hay nada como una buena vergüenza, ¿no? Esa vergüenza, dices, uy, ¿qué hice? Ya es como que el arrepentimiento viene automático y uno quiere cambiar, etcétera, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero. Después, bueno, esa sensación de que no pierdo seguridad, si voy abandonando mi posición favorita, que lo lunar nos da como la sensación distorsionada de que solo vas a ser seguro de esa manera, vas a estar en un buen resguardo. Bueno, empiezo a expresar características que antes eran detestables, que eran de ese otro, lejano, enemigo, pero características equilibradas, no ya del modo en que yo las recibo, ¿no? A veces un poco sí, pero bueno, me permito también jugar con irme un poquito al otro extremo. Y bueno, ahí arranca esa nueva actitud que decíamos que integran dos polos y hay una comprensión mayor, ¿no es cierto? De todo lo que permita a mí, lo que me permita a mí recorrer esos caminos que yo al principio juzgaba muy alejados de mí, eso permite ser más humano, es decir, comprender más cosas de lo humano. Entonces me comprendo más a mí, al otro, y bueno, automáticamente se genera mayor confianza en uno, en la vida. Pero bueno, estas cosas como que siempre aparecen, aunque sea en un pequeño gradito, en todo momento de un proceso, cuando uno lo inicia.
Después, a medida que se va llegando al final, eso se da como con mucho peso y bueno, se vivencia, se valora y no hace falta que uno lo tenga que controlar para ver si lo pierde, porque ya es una actitud que se sumó a la anterior. Entonces está como parte de mi naturaleza. Eh, es como ver dos aspectos de lo mismo y después integrarlo. Ya no hay riesgo a dejar de ver, ¿no es cierto? Salvo alguna situación muy traumática, si no, bueno, no tengo que, es un trabajo que se hace, y lo que quiero decir, no tengo que estar cuidando de rehacerlo cada vez. Bueno, entonces acá, después yo les voy a mandar el material, así les va quedando todo. Y bueno, con esto, salvo que haya algunas preguntas o algo que quieran que repasemos o veamos, era un poco lo que yo tenía para el encuentro de hoy, Holanda, ¿no? Gracias, Maximiliano. Estamos aquí fascinadas, escuchando y brillante, muy, muy didáctica y paso a paso. Y creo que con lo que has dicho, pues también empezamos a traspolar las maneras en que hemos reaccionado de acuerdo con la ira, la impaciencia, la vulnerabilidad y darnos cuenta que tenemos más áreas de lo que pensamos. Claro, sí, sí, sí. Y en una sociedad, en una cultura que se propone muy desde ese arquetipo también, ¿no? Ujú, así es, Eh, así es. entonces, cuando alguien no tiene tantas características que se condicen con eso, es como que las trabaja de un lugar distorsionado, como para obtener algo que no es tan saludable, pero la cultura me lo pide. Entonces se padece mucho a veces. Claro, porque Aries es el héroe, ¿no? Y nosotros hemos ensalzado esa manera de existir también. Claro, sí, sí, y es ese aspecto de lo heroico que realza más lo hercúleo o lo herculeano que lo crístico, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, como dice Hillman, discípulo también de Jung, entrar a lo Hércules con el garrotazo en la mano, a medida que se mueva algo que venga el garrotazo y eso es todo lo que voy haciendo, es muy diferente a ir integrando aspectos, dejando también morir aspectos míos, ¿no? Otro ejemplo es el de San Jorge y el Dragón. Son todas formas donde lo ariano toma forma excesiva. Ujú. Entonces es como que lo que no me gusta lo voy matando, ¿viste? Sí, sí, y el tema de la resurrección creo que es muy importante, porque todo esto, equilibrarlo, por ejemplo, ¿quién va a buscar la justicia? ¿Quién tiene la fuerza para buscar la justicia? Equilibrar ese polo con Libra, ¿no? Pero ¿cómo Claro. vamos a encontrarnos devastando todo? O sea, hay que resurgir, hay que renacer, hay que resucitar con una nueva conciencia, pero no Mm. botar todo esto al cesto de basura. Exacto, tal Como cual. dice aquí, ha sido muy clara y nutricia y luminosa la explicación. Traté de bajarlo porque yo soy más muy abstracto, tengo muchas energías de aire y entonces he desarrollado como palabras como concreto, receta, conductual, todo eso como lo mandé mucho a la sombra, ¿viste? Entonces Vale. ahora me estoy amigando, tratando por lo menos, ¿viste? Qué bueno, qué bien. No sé Así si que bueno, queda, me alegro que alguien se quiere hacer entienda. una pregunta, porque les tenemos buena propuesta para continuar. También, Porque también. obviamente, cuando yo por supuesto veo el campo de la filosofía y me encantó, dice iPhone, que no sé quién es iPhone. Sí, porque yo inmediatamente abrí mi carta natal con la receta que nos dio al principio y vi que tenía mucho Aries, cuando mi luna no es Aries. Entonces vi ¿Viste? que tenía más de la que me esperaba, porque mi luna es de Eh, tierra. Entonces por ahí empecé y vi, bueno, tengo mucho Marte, tengo Aries, tengo sorpresas ahí en la carta. Y claro. obviamente hay aspectos de todas y todos que tienen que ver con la ira, con la impaciencia, con la necesidad de abrir caminos, con la necesidad de tomar el poder, o bien sea por exceso o por defecto, que hacen importante que reconozcamos este arquetipo, esta energía en nosotros, ¿no? Entonces, Mm. la propuesta que nosotros les tenemos, a ver si lo puedo compartir bien, es continuar, ¿se ve bien?
¿Se ve algo? Ok. Ahí se ve. Sacó Ahí se de ve. buzón. Ujú. Es continuar durante 4 semanas, o sea, 3 semanas más, porque sería la inicial, Ujú, ujú, con el taller de luniterapia. ujú, Ya hemos visto acá un poco la dinámica de cómo se va abordando, comprender los mecanismos neuróticos, las causas profundas, los temores a las reacciones, las posibilidades creativas de la observación y elaboración de nuestra luna, el mm, recetario que nos dio, la gimnasia que nos dio también posibilidades de integrar y orientar en esos mecanismos y recursos para una vida plena, tengas la luna que tengas. Y este taller se ha diseñado para personas que desean integrar sus emociones y patrones inconscientes, terapeutas y coaches. Yo lo estaba escuchando y yo, wow, ahora voy a empezar a preguntar qué luna tienen en mi terapia, ¿no? En mi consulta. Totalmente. Que buscan herramientas de psicología profunda y amantes de la astrología y la psicología analítica, porque si tú eres astrólogo, pero no eres psicólogo, esto te va a dar un gran poder. Y si tienes la psicología analítica, pues vas a empezar a buscar otras maneras más imaginativas y simbólicas para también apoyar, ayudar a tus pacientes. Entonces, el cronograma previsto es encontrarnos en este mismo horario los viernes que vienen para ver cada tríada, las lunas de Ujú, Aries a Cáncer, entrar, ya que se ha visto Aries hoy, hacer ujú, como un recuento un poco más establecido para llegar a Cáncer, las lunas de ujú. Leo a Escorpio, las lunas de Sagitario a Piscis, siguiendo el régimen zodiacal, ¿no? Y Y también, Holanda, comentarles que por ahí quien se lo quiera recomendar a alguien, por supuesto, esta ponencia obra como la primera clase que ustedes la tendrán disponible para quien se mm, inscriba, ¿no? esta es la primera clase. Allí está el 6 de junio, masterclass de inicio. Vamos a darles la grabación. La grabación está preciosa, va a ser súper nutritiva y es la primera clase de este seminario, de este seminario, este taller, porque además va a ser bien práctico, porque podemos traer nuestras cartas. Este es el horario, que bueno, es el mismo horario que hemos estado teniendo. Bien. Y el coste es 67 euros. El sistema hace la conversión. Cualquier duda nos pueden escribir, hace la conversión a tu moneda local. Entonces también se permite pagos en línea con la tarjeta de crédito, con el PayPal. Así que quien necesite partir los pagos lo puede hacer con sus sistemas de pago. Entonces, Bien. porque es muy interesante poder encontrar, además, así como nos encontramos hoy con Aries, ¿qué más nos vamos a encontrar? Esa es la idea, justamente habiendo tenido toda la cuestión más de teoría y generalidades hoy, y un poco desandamos a modo de ejemplo, pero también para dejarlo en claro la luna en Aries, bueno, ¿qué pasa con las otras 11? Ya desde lo bien práctico, ¿no? Poder arrancar con lo concreto de cada luna. Exactamente. Esta es la invitación que tenemos para seguir viendo las lunas los siguientes viernes y pues aprovechar esta propuesta tan novedosa y tan compleja que nos está trayendo Maximiliano. Creo que es una oportunidad única. Así que tenemos esta invitación porque yo quiero continuar, quiero continuar sabiendo que viene con la luna de mis hijos, con la luna de mis vínculos, con la luna de mi marido, porque después eso te impacta y obviamente Ujú, es importante crecer en ese sentido. tal cual. Sí, sí. Y bueno, yo encantado de continuar, así que bueno, ya seguiremos en contacto. Si alguien quiere consultar algo ahora, alguna pregunta o comentario, tenemos unos minutitos más y si no, bueno, para mí ha sido un placer, siempre es un encanto poder charlar con vos, Holanda, y con todo el grupo que se da cita para estas propuestas, para tratar de buscarle un poquito más de vueltas a cuestiones que a todos nos atañen desde siempre y que a veces vemos que eh, mm, queremos hacerlas evolucionar en nosotros para un mejor vivir, para un estado más saludable, para un mejor vincularnos con nosotros y otros. Entonces, qué placer, pero álmico. ¿No? Y además la luna es tan, tan, tan preciosa, tan
nos moviliza tanto. Yo creo que todos los planetas, pero con la Luna tiene algo especial, que es Claro. el primer vínculo, ese lugar seguro, que después se nos vuelve Ujú. inseguro por cuestiones de la vida. Pero, Sí, 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 sí. Es una maravilla poder trabajar con eh, ese aspecto que está metaforizado en ese ser que vemos cada día y cada noche, ¿no? Tan cerquita. Eso nos tiene que decir algo, nos dice algo. Si no podemos hacer evolucionar eso, crecer en nuestro vínculo con eso, que es lo más cercano, lo más primario, bueno, que queda para lo otro. claro. Mm. Sí, les vamos a enviar tanto la grabación como el link para inscribirse y cualquier duda estamos a la orden. Es importante que estén en el Substack, que es por donde hemos estado enviando todos los vídeos y la información, ¿no? Porque como no tenemos los correos individuales, no podemos saber a quién enviarlo, pero desde el Substack les va a llegar a todas y va a quedar ahí puesto, además que ustedes si no lo pillan en el correo, van al sitio web o a la aplicación y lo miran. ¿No? Muy oportuno el ensamble puente entre Jung y astrología. A mí me parece brillante. ¿No? Andrea dice, me tengo que retirar, gracias, aguardo el segundo libro. Leí el primero por recomendación en Casa 11. Saludos. Mirá, qué bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Casa 11 también siempre recomendable y el libro de las lunas de Caruti, que es donde la fuente principal, insisto en repetir eso, ¿no? De todo este seminario taller. Caruti, las Exacto. lunas, ujú, el Les refugio de la enviamos memoria. entonces una bibliografía para que también, aparte de tu libro, el de Ujú, Caruti, ujú. bueno, Neumann también me encantó. Neumann es uno de mis Neumann, sí, preferidos sí, sí, sí. porque lo lunar, la gran Totalmente. madre. Sí, sí. Tenemos La 5 minutos nueva ética. y la nueva Trabajando con ética. nuestra luna podremos ingresar en esa tan deseada y saludable nueva ética. Y al final van a tener las personas, no lo dijimos, pero las personas que se apunten van a tener un bonus, porque se nos pasó, porque fue la primera pregunta que han hecho, la relación de la luna con lo femenino. Entonces estamos preparando un bonus para las personas que se apunten en esto, porque además, fíjense que habían 3, 4 hombres y bueno, ya quedamos solamente las mujeres con Maximiliano. Entonces la pregunta era, me gustaría saber cómo enseñar a mis hijas muy pequeñas a sincronizarse con la luna en sus diversas etapas de niña a mujer desde 2 años. La otra tiene 6, tan pequeñita. Ujú. Y A bueno, veces eso pasa al revés, que es ujú, mirando nosotros a los niños y niñas, es como aprendemos cómo nos conectamos con la luna o con la vida en general, porque no tienen tanto el filtro que totalmente. nosotros sí, ¿no es cierto? Eh, pero sí, entiendo desde dónde viene esa pregunta. Uno quiere lo mejor para todos y sobre todo los seres más cercanos, y bueno, pero bueno, eso, ¿no? Poder compartir las miradas de otros y de niños, bueno, ni que hablar, ¿no? Porque nosotros viejos rígidos por ahí que transmitimos algo que vaya a saber todos los filtros que tiene contaminantes, el niño por ahí está más en eso transparentado. Cercano a su naturaleza. Ujú. Entonces, ¿alguna preguntita, algún detalle que tengamos antes de irnos? Mira qué puntualidad. Llegamos Que lo puntuales, hubiéramos, terminamos puntual. ¿Qué la luna verdad. tenemos hoy? Libra. Tendríamos que ver que sin duda hay un aspecto de Saturno que está que desde con el cual estamos bien relacionados, ¿no? Porque Creo Cronos que, no nos no nos ha fallado. creo que estamos en la hora planetaria de Saturno. Mira, No sé. ahora, por más que el cielo traiga posiciones totalmente benévolas respecto a los saturninos, si uno dentro de uno no tiene alquimizado esa energía de un modo que le haya hecho evolucionar y qué sé yo, bueno, podemos tener todos los trígonos, Sol, Luna, Júpiter con Don Saturno y, y empezar fuera de hora, terminar sin arreglo a tiempos, que es lo mismo que pasa con el famoso, digo que a estas alturas lo más famoso debe ser Mercurio retrógrado, para los no astrólogos, ¿no?
en donde dice, bueno, cuando está retrógrado no podés hacer tal cosa y cuando está directo sí podés hacer tal otra. Funciona con la misma lógica, es todo como esté integrada esa energía en el proceso psíquico de cada quien, ¿no? Ujú. Eh, Es interesante lo que has dicho y bueno, que también sabemos por Jung que lo que nos incomoda es una puerta que es posible abrir. Es Totalmente. un tesoro lo que hay detrás de esa puerta, ¿no? Si te Tal cual, incomoda el tal cual. Crono, si te incomoda el Mercurio retrógrado, pues tenemos una oportunidad dorada. Ujú. Y acá en la Luna lo que nos incomoda es lo opuesto a a esa sobreidentificación que hemos hecho con algún aspecto lunar. Por eso los ejercicios yo insto a que se hagan con miedo y todo, con bronca, con lo que sea de emoción desagradable, porque después viene la integración y el cambio de actitud. Si nosotros esperamos a no tener miedo para hacer algunas de estas cositas, es como ya nos estamos haciendo una gran trampa. Pues bueno, parece que no hay preguntas. Bien, Nos vemos el viernes que por viene. hoy estamos entonces y nos vemos el viernes. Con quienes quieran darse cita, acá estaremos. Perfecto, un abrazo, gracias a todas, a todos, a quienes están viendo el replay y gracias Maximiliano de la Fundación Jung Córdoba que han sido tan generosos con nosotros. Gracias a todos. Abrazo grande. Adiós.